Programa favorito, Voz del Cielo, con su hermana de siempre, Jenny Amador, por Generaciones Radio Digital. Hoy sábado 18 de enero estamos con ustedes para compartir la palabra del Eterno. Le damos gracias al Espíritu Santo por permitirnos un día más adorarle y glorificarme con este día glorioso que tenemos con un adorador poderoso que viene a adorar con nosotros, que se llama Samuel Elías, de Asamblea de Amor. ¿Cómo tú estás, Samuel? Bendiciones. Bendiciones, Dios te bendiga. Gracias, Jenny, y le agradecemos al Señor el poder estar ante su presencia, porque todo lo que hacemos para Él procuramos hacerlo para la gloria suya. Es para nosotros un gran privilegio poder visitarles a ustedes en este día. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado estos últimos días? ¿Qué tantas tribulaciones en Bueno, el estos país días y en el mundo? han sido de muchas batallas. Cada vez que tú vas a comenzar un proyecto que es para la gloria de Dios y Dios se va a glorificar, pues el enemigo trata de anteponerse a ese evento, porque todo lo que es de Dios tiene que triunfar, y como él sabe que si es para Dios, todas las batallas en el mundo espiritual conllevan dos cosas: almas o territorios. Entonces hemos tenido que enfrentar para el inicio de nuestro proyecto de adoración batallas innumerables y también cosas que ni siquiera nosotros pensábamos íbamos a poder enfrentar. Por la misericordia de Dios, podemos decir que no hemos sido consumidos. Gloria a Dios. Vamos a tener contigo un gran especial. Creemos que nos vas a cantar y nos vas a deleitar con tu voz. Amén. Para la gloria de Dios. Pero amén. Vamos primero a hablar un poquito de esto, Samuel, en unos minutos para entregarte el micrófono. Amén. Amén. La palabra de Dios la vamos a leer en Romanos 8:22. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una estas cosas, dolores de parto hasta ahora. La tierra está gimiendo con dolores de parto hasta ahora. Es tiempo, mis hermanos, de que nos unamos en un solo clamor, sabiendo y entendiendo que las palabras se están cumpliendo al pie de la letra, que esto no es un juego, que no es un chantaje, que no es un cuento de Paquito, que el mundo tiene que entender que la palabra se está cumpliendo. Mira cómo están los tiempos, mira cómo están los países, mira cómo están las naciones, anunciando guerras contra guerra, terremoto, hambre y pestilencia que está llegando al mundo. No podemos ignorar nada de lo que está sucediendo. Es tiempo, amigos y vecinos que me escuchan, radios oyentes, que vengan al arrepentimiento de pecado, que nos pongamos a cuerda con nuestro Señor, para que entendamos que Él viene por su iglesia. Es tiempo de mantenernos en la santidad de Dios y en comunión con el Espíritu Santo para entender los tiempos. Pero como dice la palabra, no se turben sus corazones, porque aún no ha llegado el fin. Así que vamos a ponernos de acuerdo con Dios. Dios le bendiga. Samuel, amén. Vamos a entregarte el micrófono para que nos deleite con una adoración. Amén. Dios es bueno. Mira, Jenny, te voy a decir algo sobre la importancia de la adoración para este tiempo. Nosotros tenemos un dicho común entre las iglesias, y es que nosotros vivimos diciendo que nosotros iremos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Pero para este tiempo que la iglesia está viviendo, es imposible tú poder llegar a ese nivel de poder, y sobre todo al nivel del poder de la gloria postrera, dejando a un lado lo que es la adoración. Gloria a Dios. ¿Por qué? Dice muy bien la palabra de Dios que Él habita en la alabanza de su pueblo, en el Salmo 22:3. Eso lo establece la palabra de Dios. Y nosotros somos ese Israel espiritual al cual ese salmo se refiere. Dice: Él habita en la alabanza de Israel. Nosotros hoy somos ese Israel espiritual. Gloria a Dios. ¿Qué está sucediendo hoy? Que la iglesia está entrando como en una clase de teatro, en la cual la gente va a la iglesia a motivarse emocionalmente, pero no es impregnada de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que tú puedes escuchar la palabra, pero si esa palabra no es acompañada de la unción del Espíritu Santo, esa palabra en ti va a ser muerta, porque dice la misma palabra de Dios que la letra sin espíritu es muerta. Entonces, la gente sale de la iglesia con los mismos problemas,
con las mismas ataduras, con las mismas enfermedades, con las mismas situaciones con las que entran, porque lo único que te liberta es la presencia de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, Samuel, donde hay contienda, hay chisme, murmuración, y ahí no puede estar la presencia de Dios. No, es por eso que la adoración es importante, porque la adoración crea el ambiente necesario para que, estando entonces Dios atraído por la adoración, se manifieste. Se manifiesta su gloria. Entonces, cuando usted dice que se ha convertido en un teatro, ¿usted me puede explicar un poquito más de eso? Claro que sí. Las personas van a ver, pero no van a experimentar. Aleluya. Tú tienes que dejar de ir a contemplar las luces, el pastor, los brincos que va a dar, las vueltas que va a dar, lo bonito que va a dar. Si el pastor falla o no falla. Si falla o no falla, cómo está vestido el hermano o la hermana, qué tan bonito estuvo la adoración o no. Se supone que la adoración no es para ti, la adoración es para Dios. Eso que usted está diciendo tiene tanto poder que yo me he dado cuenta que si un adorador tiene un defecto, comienzan en el mismo público, pero el mismo pueblo, a criticar la adoración en vez de conectarse con Dios, porque tu adoración tiene que salir de ti, es de ti, de adentro. Amén, así es. La iglesia de hoy tiene que entrar a los tiempos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, tú te desconectas de absolutamente todo y te concentras en la esencia. La esencia es darle a Dios el ambiente en el cual Él habita, que es la alabanza. Mira qué poderosa palabra usted dice, en darle a Dios. Hay personas que van y no van a darle a Dios. ¿A quién le estás dando? ¿A quién le estás dando cuando vas a la iglesia? ¿Le estás dando al hombre o a Dios? Exactamente. Mira qué sucede, aún con la oración. ¿Por qué muchas veces nosotros nos cuesta tanto orar? Es por la falta de adoración. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a nuestra habitación, los que tenemos habitación de oración. De intimidad. De una habitación para estar en una intimidad, un lugar en la casa. Yo en mi caso destiné una de mis habitaciones para orar. En ese lugar yo entro con los pies descalzos porque literalmente creo que la presencia de Dios está ahí. Y lo primero que yo hacía antes era que yo cantaba tal vez adoración. Y comenzaba entonces a orar y orar y orar. Y me era tan difícil porque sentía una carga tan grande, como que había algo entre la presencia de Dios y yo. Entonces Dios me mostró que yo tenía que cambiar la estrategia. Entonces yo comencé a adorar más y a pedir menos. Gloria a Dios. Entonces, qué poderoso está eso. Hay un momento que son para tú, Padre, añoñarte, para tú entregarle, para que de tu esencia salga una oración y de ahí salen las canciones que tú has escrito para Dios. Amén. Mira, en ese momento de intimidad es donde entonces Dios te revela lo secreto, lo íntimo de Él. Porque cuando tú estás a solas con una persona, esa persona se ve más motivada a contarte las cosas de su intimidad. Es por eso que dice la palabra de Dios que nosotros cerremos la puerta y entremos en el lugar secreto. Pero déjame decirte algo. ¿Por qué a mí se me dificultaba tanto la oración? Porque, como te mencionaba, la adoración crea ambiente. Y el ambiente propicio para Dios manifestarse es en medio de la adoración. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú estás ora y pide, los cielos de bronce que pone el enemigo se cierran más, no permiten que esa oración tuya penetre y llegue a la presencia de Dios como tú quieres que lo haga. Entonces nosotros cuando adoramos, cuando estamos adorando a Dios, se rompen esos cielos de bronce, esas murallas que el enemigo pone en el mundo espiritual, porque mientras nosotros dormimos, la mayoría de los cristianos, el enemigo despierta a los siervos de él, lanzando un sinnúmero de cosas, poniendo cielos de bronce, maldiciones, que la oración no llegue, que no penetre, que la gente esté distraída. Y todas esas cosas, cuando tú estás orando, entonces son destruidas por medio de la adoración. Hay que adorar de madrugada para que entonces se abran los cielos y llegue esa adoración al Padre. Nunca comiences nada de Dios sin antes darle su espacio a la adoración, porque te va a ser más fácil emprender cualquier cosa, aún ministerial, cuando tú lo emprendes de parte del ambiente que crea la adoración.
Gloria a Dios. Una pregunta, Samuel. ¿Quién es Samuel Elías? ¿Le gustaría a los radios oyentes escuchar? Bueno, para la gloria de Dios, hoy hemos sido convocados aquí, pero siempre desde mi infancia sentía que tenía como una pasión por las cosas del Señor. Gloria a Dios. Cuando iba mi padre, ¿verdad?, a intentar, ¿verdad?, tener lo que sería su primer hijo, una persona se le acerca a él y le dice: tú vas a tener un hijo y va a ser varón, va a ser para mí. El Señor le estaba diciendo: ese hijo que tú vas a tener, hablando, refiriéndose a mí, va a ser para mí. Yo voy a usarlo para un propósito. Entonces mi vida comenzó entonces a desencadenarse en lo que sería Dios guiándome, llevándome por el camino de lo que terminaría siendo lo que estás viendo hoy, que es la manifestación del propósito de Dios conforme a lo que Él me llamó desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. Entonces te ponen dos nombres proféticos, Samuel y Elías. Y entregándome al Señor, cumpliendo con esa palabra profética que mi padre había recibido de Dios, entonces el Señor pone en el corazón de mis padres colocarme como primer nombre Samuel y como segundo nombre Elías. Gloria a Dios, nombre muy profundo. Entonces, ¿eres cristiano desde pequeño, desde niño? Así es, nosotros nacimos en el Evangelio, para la gloria de Dios. Mis padres son pastores del Ministerio Sendas de Amor, como usted había mencionado antes, y aunque ahora estamos de lleno en el propósito, no toda mi vida viví en el propósito. ¿Por qué tú dices que toda tu vida no viviste en el propósito? Un tiempo me alejé literalmente, ¿te apartaste? Totalmente de Dios y de sus propósitos, de sus planes. Incluso hasta dije una vez que no volví a cantar jamás para Dios. ¿Por qué? ¿Tenías una reverdía o tenías algo que te hirió, que no quisiste seguir adorando a Dios? En mi corazón estaba muy herido, porque cuando molesto, tú no entiendes, molesto, y hay algo que la gente no entiende. A veces nosotros, los hijos de Dios, nos molestamos con Dios. Somos seres humanos. Y no lo queremos reconocer. Y no queremos reconocer que cuando no vemos tal vez una respuesta de lo que nosotros queremos, al tiempo de nosotros, no al de Dios. Al tiempo de nosotros nos incomodamos. Y déjame decirte que eso es muy de humanos, no es algo espiritual solamente. Nosotros, cuando nuestros padres nos dicen: tú no vas para ese lugar, y nosotros decimos: ¿pero por qué? Usted no va, simplemente no va. Nosotros nos molestamos. Y si nos molestamos con nuestros padres físicos que vemos, también a veces nos sucede con Dios. Entonces tú dejaste tu posición que tenías en el ministerio, en la congregación, por una molestia, vamos a suponer una reverdía, por lo que no podías encontrar a tiempo, que tú creíste que ya era el tiempo de haberte llegado, pero no te había llegado. Exactamente. El enemigo me puso tantas trabas, Aleluya, tantas dificultades, tantos problemas, que yo decía: pero Dios mío, si tú eres Dios, ¿por qué yo veo más la mano del enemigo operando en mi vida? Se supone que si tú eres el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, yo te debo presenciar más a ti. Ese era mi diálogo con Dios y mi excusa para yo abandonar el propósito. Porque cuando tú eres llamado por Dios, el enemigo te va a hacer la vida imposible literalmente para que tú abandones el propósito y te des la vuelta al campo de batalla. Santo, ¿y cómo pudiste salir de ese abismo? Yo le pedí al Señor en un momento de mi vida, yo le dije: mira, ya yo no quiero ser un ministro, déjame vivir una vida normal, déjame trabajar, déjame dedicarme a mi carrera profesional, déjame casarme, déjame... ¿Cuál es tu carrera profesional? Sí, somos abogados, gracias al Señor. Gloria a Jesús. Y le dije al Señor eso. ¿Qué pasa? Que cuando comencé a hacer, como dicen los franceses, el métro boulot dodo, que es lo que sería ir al trabajo, comer y dormir la siesta para volver a repetir, me di cuenta de cuán insignificante es vivir una vida solamente para ti. Cuando tú vives una vida solamente para ti, no solamente tú te vuelves egoísta, sino que vives una vida que no tiene sentido. Santo Dios. Y cuando una vida no tiene sentido, es como lo mismo que pasa cuando una hoja se separa de un árbol. Lo único que puede hacer es secarse. Una hoja tiene sentido cuando está conectada al árbol, a través del cual su propósito es hacerlo respirar. Entonces, Samuel, fue muy difícil, porque tú, como quien dice,
viene criado en el Evangelio, naciste en el Evangelio. Entonces por un tiempo te aparta a vivir una vida que tú crees que tenías derecho a vivirla. Así es. Vamos a hablar claro, tú pensabas que tenías derecho a vivir esa vida, Así es. pero te diste cuenta que tú no tienes derecho a esa vida porque tú le pertenecías a Dios. Tú fuiste consagrado para el Eterno desde el vientre de tu madre. Amén, así Como es. una asignación de la adoración. Entonces, ¿cómo fue tu vida? Me imagino que fueron días muy difíciles porque peor hay que tú sientes culpable de que le estás fallando a Dios. Sí, déjame decirte que Dios es tan bondadoso y tan bueno que en su Misericordioso. misericordia, aún yo ni siquiera orando, ni leyendo la palabra, ni asistiendo a ninguna congregación. Tampoco dejaste de leer la palabra, no te interesaba nada. No, yo me desconecté totalmente. Yo no Gloria a quería Dios. absolutamente tener nada que ver con Dios. Al punto que, Estaban guapos ustedes dos. sí, pero yo con Dios, porque Dios nunca nos es infiel. Dice la palabra de Dios que Él permanece Permanece fiel, fiel. aunque nosotros Seamos infieles. seamos infieles. Entonces, una noche Dios me mostró que yo estaba caminando directamente hacia el infierno. Hay personas que creen que el infierno no es real, pero Dios me mostró que el primero en la primera fila, a mí me seguían 1 millar de personas, pero el primero en la primera fila era yo. Y yo me dirigía Dios. literalmente hacia lo que era el infierno. Cuando yo voy caminando, estoy viendo un abismo gigante que era la entrada del infierno, y estoy viendo lo que para mí a la distancia era un reloj de arena, porque yo veía como si cayeran granitos de arena. Mientras voy acercándome más a ese gran abismo que era la entrada del infierno, donde los demonios lanzan a las personas una vez. Y tú podías pasan ver los Dios. demonios claramente. Claramente. Entonces lo que yo comencé a presenciar no eran granos de arena, eran personas que estaban cayendo. Ay, Dios Eran mío, tantas las personas que caían que a la distancia parecían granitos de arena, pero eran seres humanos que habían partido del mundo sin la presencia de Dios. Dios te permitió llegar ahí y ver. Y Dios me permitió ver eso. Y yo como que, a pesar de la dureza de mi corazón, dije, déjame reconvenir. Y comencé como que a orar sin estar en una congregación. Y comencé de nuevo a orar. Y el Señor fue Comenzaste a comenzando buscar a tu padre de nuevo. el Señor fue comenzando a tratar conmigo. Entonces yo dije, yo no te voy a servir, pero voy a orar. Porque por lo menos vamos a hacer eso. Decía yo. Y comencé por ahí a orar. Yo le decía, yo no quiero servirte porque cada vez que yo te sirvo, el enemigo me manda represalias. Y yo quiero vivir mi vida en paz. Yo quiero vivir tranquilo. Entonces Tú has comencé tenido a una orar. lucha constante con el enemigo. Exactamente. Entonces yo comenzaba tranquilamente a orar. Llegó un momento incluso de mi vida donde yo me sentía tan perseguido por el reino de las tinieblas que yo le dije al enemigo, si tú me dejas tranquilo, yo no voy a ministrar. Yo voy a buscar a Dios personalmente, pero me voy a desconectar de cualquier propósito ministerial. Y el enemigo acogió eso Cogió esa palabra que tú le dijiste. como un pacto. Quiere decir que él estaba muy pendiente a ti. A todo lo que yo hacía, al nivel que cuando ya yo me decido retornar al propósito de Dios, me acuerdo que en ese mismo domingo me acababa de llegar un vehículo que había mandado a pedir de Estados Unidos, que lo compré con un hermano que conozco de hace muchos años, de un ministerio, y el vehículo me lo parquean ese domingo en mi casa, frente a frente a la puerta de mi casa. El lunes era la primera vez que yo iba a manejar ese vehículo. Pues en ese mismo domingo, en la madrugada, asaltaron esa calle y se robaron los retrovisores y los aros del vehículo. De tu vehículo nuevo. Sin ni siquiera montarlo. O sea, yo no lo llegué a montar. El miércoles, molesto, voy a una iglesia buscando respuesta de Dios. Y una profeta, que Dios la usa mucho en el ministerio Levantando al Caído de la pastora Yani Curi, esa sierva me dice, eso te pasó porque tú comenzaste de nuevo en el propósito y tú le dijiste al enemigo que si él no te molestaba, entonces si tú no ministrabas, él no te iba a molestar. Y la gente no quiere entender que hay una guerra abierta con los siervos de Dios que le están sirviendo al Señor. Por eso es que este llamado, este camino, es para valientes. Ahora, tú no puedes, ¿qué me pasaba a mí? Que yo no entendía que cuando tú tienes un ministerio, el ministerio y el llamado es más grande que tú.
Gloria a A que Dios. yo me refiero que es más grande que tú. Todo lo que Dios hace contigo, todo lo que Dios hace a través de ti, todo lo que Dios hace con tu vida, no es para ti. Es Ni para siquiera Dios. es por ti, es para la gloria de Dios y para la expansión del reino de los cielos. Hay personas que entienden que logran cosas o consiguen cosas porque son dedicados, porque son devotos, porque oran mucho, porque conocen de la palabra. Déjame decirte que no. Todo lo que tú haces y logras es por el reino de Dios y por su misericordia. Entonces hay personas que se van a su propio conocimiento, a lo que ellos saben, hasta dentro de las congregaciones. Sí, hay personas que son sabios según su propia opinión. La palabra de Dios dice que no tengas más alto concepto de ti que el De que ti debes mismo. tener. Eso sí lo dice porque hay personas que llegan un momento que dicen, no, yo soy el siervo, yo tengo estudios bíblicos, tengo tantos años en el evangelio, tanto tiempo en el camino. Tú estás muy equivocado. Todo lo que tú puedas lograr lo haces por la misericordia de Dios. Si tú estás respirando es porque a Dios le plació que hoy tú respiraras. Porque dele la inteligencia, dele la sabiduría, dice Amén. él en Proverbio. Amén. Entonces, Samuel, ¿cómo tú pudiste recuperarte de ese tiempo perdido? ¿Cómo volviste totalmente a volver a servirle a Dios como Dios quería y con más poder ahora? Porque ya el Señor te ha dado sus propias alabanzas a ti. Así es. Dios hace muchos años, antes de yo haberme apartado de lleno del propósito, era líder de adoración de un ministerio de jóvenes. En ese tiempo Dios lleva a un profeta de Dios, un gran hombre de Dios, que me da una palabra, me dice, nunca te va a hacer falta que nadie te escriba una canción. Santo Dios. Nunca. Entonces, desde ese día en adelante, Dios puso en mí una unción para cantarle a Dios cánticos nuevos que se convertían y se han convertido en las alabanzas que hemos estado trabajando para el proyecto que nosotros tenemos. Entonces, Dios ha sido tan bueno que esa palabra nunca ha faltado, aún yo estando separado de Dios y siento su presencia, aún estando separado de Dios. A veces yo estaba en el baño y yo comenzaba a cantar y me llegaba la presencia de Dios y me llegaba alabanzas para el Señor. Y yo las escribía y las guardaba ahí en el celular y las dejaba a un lado, pero yo sabía que esas alabanzas no me llegaban por mi capacidad, por mi conocimiento de la música, por mi voz, por mi talento. Yo sabía que eso era una presencia de Dios que me había depositado eso y que no correspondía a lo que tenía que ver conmigo, sino por la misericordia de Dios. Entonces, Samuel, ¿cuántas alabanzas tú tienes ahora? Bueno, humildemente y por la gracia de Dios tenemos cientos de alabanzas que hemos escrito. Te digo que si el Señor me permitiese ahora mismo, ¿verdad?, grabarlas todas, yo tendría por lo menos 30 discos, porque el Señor puso una unción que no para. Yo comienzo a alabar Y te sale y el espontánea Señor una me adoración. da adoración espontánea, cántico nuevo. Te estoy diciendo que si yo estuviese en mi Decía el salmista de habitación, esa forma. si comenzara a adorar a Dios ahora, Dios me regalara una alabanza, porque es algo que se desató cuando ese profeta me dio esa palabra. Eso se desató entre el cielo y yo, para la gloria de Dios, no porque yo lo merezca, sino porque Dios en su misericordia me lo quiso entregar. Y así también, todos los dones que nosotros tenemos no son para nosotros, Son para no son para beneficiarnos, nos beneficiamos directamente en la medida en que los aplicamos para la gloria de Dios, ¿verdad? Hay personas que se aplican las cosas ministeriales que vienen de Dios para ello. Exactamente, así hay personas ¿Te ha que tocado ver ese caso? siempre, todos los días tú lo vas a ver, porque el hombre está muy conectado a lo terrenal y se separa de lo espiritual. Gloria Pero a tú Dios. tienes que saber que en la medida en la que tú aplicas lo que Dios te dio, Dios también te va a bendecir. Tú no tienes que andar buscando la bendición. Dice la palabra de Dios que el bien y la misericordia de Jehová te van a seguir a ti todos los días de tu vida. Tú no tienes que andar persiguiendo la bendición como si la bendición fuera primordial. No, tú lo que tienes que hacer, como dice el Salmo 91, procurar habitar al abrigo del Altísimo. Está bajo su presencia. Exacto. Entonces la bendición viene bajo de su presencia. Amén, así es. Entonces, amor, ¿cómo tú me le puedes decir a los audios oyentes cómo pueden hacer una comunicación personal con el Eterno? Porque hay personas que no saben cómo acercarse a Dios. Mira, tener una relación con Dios es muy simple. Lo que pasa es que nosotros, y aún muchas veces las iglesias, no se encargan de enseñarles a las personas
que no se trata de un ritual, sino de entablar una amistad con Dios. La religión el día de hoy está más que uniendo a las personas con Dios, alejando a las personas de Dios. ¿Cómo así? Tú tienes que mostrarle a la gente que Dios no es tan lejano como la gente te lo presenta. Dios está allá arribota, que está allá en la santidad, en la altura, es verdad, Él habita en la altura y en la santidad. Pero dice la palabra de Dios que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. Tú no tienes que ser bueno para estar en la presencia de Dios. Lo único que tú necesitas es querer estar en la presencia de Dios. Es amar su presencia. Es amar su presencia. Mira, hay personas que entienden, no, yo no me atrevo a orar, no me atrevo a leer la Biblia porque es que yo estoy mal, ando en pecado, ando en ciertas situaciones que yo sé que no son correctas. Tú no puedes sanarte sin ir al doctor. Gloria Hay personas que quieren hacerlo al revés. Cuando yo me sane, entonces voy a donde Dios. Es todo lo contrario. Es en la presencia de Dios que Él te va a libertar, como dice 2 Corintios 3, del 17 al 18, que es por medio de la unción que tú vas a ser libre, porque ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí está la libertad. Samuel, y tú no puedes cantar, que están conectados ya por Facebook con Jenny Marzán. Los saludo a todos, le damos besos, conectados escuchando a Samuel, y quisieran escuchar un poquito de una de tus alabanzas. Amén. Para la gloria de Dios tenemos dentro del proyecto una de las adoraciones que hemos grabado en Star Studios. Es un estudio que yo oré mucho para llegar a ese lugar. Le pedí al Señor, envíame un estudio que sea de santidad. Santo Un estudio donde las personas que trabajen allí, todos sean ministros tuyos. Gloria Yo a no Dios. quiero un estudio que grabe para el mundo y también grabe para Dios, porque tú no puedes servir a dos señores, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor me permitió conectarme a través de otra adoradora que se llama Amarilis Cruz. Ella me lleva donde Star Studios, que lo ministra de parte del Señor, Starling Abreu, y allá entonces Dios comienza a trabajar lo que sería la producción que nosotros tenemos hoy. Déjame decirte que, como te mencionaba, todo lo que es de Dios encuentra un enfrentamiento de parte del enemigo. Yo me tomé unas vacaciones completas. ¿Y qué tiempo tú duraste fuera de la presencia, Samuel? Como 5 años, sin ponerle una mano a un micrófono. ¿Ni a la Biblia ni a nada? A nada. Yo entregué todos los ministerios. Yo entregué el ministerio de visita, célula, todo. A una pregunta. A pesar de que tú estabas lejos de todo, de la presencia, de la palabra, sí, dentro de ti estaba esa semilla, estaba ese poder, los dones son irrevocables. Exactamente. Lo sabemos. Pero yo sé que tú tenías un comportamiento donde quiera que estaba cristiano, porque eso no se va. En cierto modo. ¿Cuál era tu comportamiento, Mi Samuel? comportamiento era decente. No voy a decir que hiciste cosas indecentes. Que impío. Sí, hice muchas cosas que no estaban bien, porque cuando me aparté de la presencia de Dios, inclusive, un tiempo, yo dije, yo voy a buscar, con el talento que tengo, voy a buscar ser famoso, voy a buscar dinero, voy a empoderarme. Y hasta comencé a trabajar para grupos del mundo y llegué a tener un contrato inclusive en un grupo que se llamaba Doble Vía. Y en ese grupo... ¿Y llegaste a cantar? Llegué a grabar profesionalmente para el mundo. Llegué a estar en la televisión, a hacer giras, tener club de fans, a hacer dinero de eso. ¿Y cómo te fue económicamente? Económicamente, pues te va súper bien, porque cuando el enemigo quiso el enemigo te abre las puertas. Santo Dios. Cuando yo dejo de estar ministrando para el mundo, un día, cuando estoy viendo despegar el proyecto de cantar para el mundo, Dios me... ¿Y la fama era muy grande? Éramos conocidos, y a pesar de estar comenzando. Entonces, ¿qué sucede? Ya yo estaba viendo que estaba entrando en el punto del no retorno. Hay un punto donde si tú entras es muy difícil que tú te devuelvas. Y yo estaba entrando en ese nivel. Y una noche... ¿Y cuál es ese nivel, Samuel? Ese es el nivel en el que tú entras y te sientes tan abrumado, tan abarrotado por la vida de apariencia que tú vives, que te cuesta mucho devolverte. Wow. Siempre tú puedes devolverte, pero hay posiciones en las que te cuesta más. Wow. En Dios siempre tú vas a tener la posibilidad. Dios nunca te quita el libre albedrío.
Tú puedes ser el hombre más perverso del mundo y estar como estaban aquellos dos presos en la cruz del Calvario con Cristo, que eran criminales, y uno de ellos decidió arrepentirse en el último instante de su vida. El otro decidió. Y el otro, en su libre albedrío, no lo decidió. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Dios me lleva en una visión, en una noche. A pesar de que donde estabas, te lleva esa visión. A pesar donde yo estaba, era como el ultimátum de Dios. Wow. Dios me estaba mostrando al enemigo que estaba sentado en una mesa muy grande, llena con cientos de trofeos. En esa mesa estaban todos los trofeos de personas de ministerio que él había destruido, sus ministerios, y lo había conquistado para su reino. Gloria a Gente Dios. con llamado, gente con propósito, adoradores. Y cada trofeo de eso tenía un nombre. Habían diferentes tamaños de trofeo porque hay distintos tipos de llamados y de ministerio. Hay llamado más Entonces, grande y más pequeño. Sí, y no más grande porque el sentido de que sea más importante, sino que Dios tiene que usar personas para alcanzar otras personas que solamente pueden ser alcanzadas a través del llamado de esa De lo que Dios depositó en esa persona, de su nacimiento. Okay. Hay personas que estuvieron en la palabra de Dios al lado de los reyes, porque esos reyes necesitaban también la presencia de Dios. Y hay otras personas que fueron pescadores, porque esas otras personas que se movían en ese círculo también necesitaban la presencia de Dios. Gloria a Dios. Los ministerios no son por ti, son por la gloria de Dios. Entonces Dios me lleva a esa visión y veo al enemigo que está burlándose y feliz de todas esas personas cuyos ministerios él había tumbado. Entonces él tenía en sus manos, Dios me muestra cómo él tenía un trofeo con el nombre vacío, y él estaba poniendo el nombre mío. Todavía no lo había puesto. Todavía no lo había puesto. Pero quería ponerlo. Entonces yo vi que él subió, toma el trofeo, sube a una torre y se lo está enseñando a Dios. Le está mostrando como quien dice, mira dónde tengo a este escogido tuyo, y le voy a poner a él también, a ese trofeo le voy a poner el nombre de él. Entonces quiere decir que él va a ir, ay Dios mío, esto es muy fuerte. El enemigo, todas las personas que él destruye y que él tumba, él usa a esas personas para mostrárselas a Dios y decirle, mira lo que hice con el que tú llamaste, con la mujer que iba a ser una intercesora, mira en cómo quien tú confiaste, en quien tú depositaste tu gloria, tu llamado, mira gloria lo que a Dios, hice. aleluya. Y eso es lo que ha pasado con muchos hombres y mujeres que hoy son muy famosos en el reino de las tinieblas. Te puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Katy Perry, que ella comenzó adorando a Dios y de hecho sus padres son hasta pastores. Y muchas personas como Britney Spears, como Christina Aguilera, comenzaron adorando a Dios en las iglesias, pero fueron conquistados por las mentiras, por el afán del mundo, por el afán del mundo, porque no soportan los embestimientos del mundo. Dice, y soportan los ataques del enemigo. Dice, porque el enemigo lo que quiere es desesperar, ¿no, verdad, Samuel? Así es. Dice esa joven cantante con un llamado sobrenatural de parte de Dios, porque el enemigo no llama a la fama a cualquier gente. Él llama a personas que él sabe que son herramientas importantes de Dios, porque así como Dios da una palabra de lo que va a pasar contigo en el mundo espiritual, el enemigo también la ve. Entonces trata de destruir eso antes de que se dé, como cuando Moisés iba a nacer, el faraón da una palabra de que comiencen a matar a los niños. Igual pasa cuando Jesús iba a nacer, que comienzan también de parte del rey Herodes a matar a los pequeños. Yo hablaba de eso y me tocó predicar el miércoles en mi congregación y yo decía que el enemigo siempre va a perseguir el ministerio. Si tú te embarazas de un ministerio poderoso, él te va a perseguir. Pero yo le decía a Samuel que tenemos que ser guiados por nuestros padres, porque amén, hasta Jesús necesitó unos padres terrenales. Sí, entonces yo no tenía precisamente la guianza de nadie, porque yo estaba en el mundo solo. Pero aún así, por la misericordia de Dios, yo me sentí espiritualmente indignado y yo le dije al Señor, nadie le va a poner, y sobre todo el enemigo, a un trofeo mi nombre. Y desde ese día yo, cuando tú te despertaste de la visión, cuando me desperté de la visión, tú dijiste, hablaste con tu padre, hablé con el Señor y yo le dije, ahí se rompió una cadena, Samuel. Así es. Aleluya. Y me siento la presencia de Dios de manera sobrenatural. Le dije al Señor, nadie le va a poner a un trofeo mi nombre. Ahí rompiste con todo. Y el Señor comenzó a romper en mí ese
ese dolor que el enemigo había sembrado, porque a través de la persecución, del rechazo, de los problemas, de las dificultades, yo me alejé del propósito de Dios. Entonces Dios me mostraba que todas esas cosas que yo enfrentaba, no las enfrentaba precisamente de parte de Él, sino Santo. como una oposición del reino de las tinieblas al llamado que Dios me había hecho. Y a pesar de que yo soy literalmente abogado y me va muy bien en mi profesión, porque trabajo para la gloria de Dios en una alta corte, aún así, yo siempre digo que yo no soy abogado, que soy adorador. Gloria a Dios. Tú siempre pones el nombre de nuestro Padre en alto. Amén. Yo decía, Samuel, el miércoles también, que si cuando vamos a los libros de los Hechos, los apóstoles eran perseguidos día y noche. Eran perseguidos, maltratados y azotados. Y ellos salían de ahí con el mismo gozo y salían a predicar el evangelio. Amén. Porque si tú te vas a la palabra en Hechos 16, ve la historia de Pablo y de Silas. Ellos eran perseguidos totalmente. Sí, así y es. Pablo y Silas prefirieron adorar. Yo digo que cuando maltrataron a Pablo y Silas, lo entraron en esa cárcel oscura, fue para que murieran de los golpes que ya le habían dado. Le ponen un cepo para que terminen de morir, no puedan defenderse con los ratones, cucarachas y cosas que quizás habían en ese lugar. Porque al carcelero se le dio un decreto para que ellos murieran. Pero ellos comenzaron a adorar. ¿Y qué pasó cuando adoraron? Se rompieron todas las cadenas, se rompieron toda la atadura, se le quitaron, se abrieron las puertas, tembló el lugar. Pero cuando viene el carcelero, ellos no van a azotar al carcelero ni van contra el carcelero, le dicen ven al arrepentimiento, porque él le pregunta al carcelero ¿qué debo hacer? Porque lo que pasó ahí es muy grande. ¿Qué quiero decir con eso? Que la adoración va a traer rompimiento de cualquier situación que tendremos y que vivimos a diario. Amén. Es lo que pasó en ti. Vamos a saludar, Samuel, que quedan pocos minutos y necesitamos Amén. que tú nos deleites. Amén. Vamos a decirle al público que Samuel va a estar con nosotros este 1 de febrero. Va a estar con nosotros, siguiéndonos hablando de la presencia del Señor, porque es un tema que tenemos que seguir hablándolo. Un hombre de Dios que ha permanecido a pesar de los procesos, o sea, se fue, pero volvió a la presencia de Dios, de su Padre, porque el Padre siempre nos recibe con los brazos abiertos. Amén. Saludamos a todos los radios oyentes, saludamos a Agripina Rosario de Rodríguez, te amamos, que está en Estados Unidos. Prontamente la tendremos aquí en Voz del Cielo este sábado 25. Agripina Rosario desde Estados Unidos estará con nosotros. Saludamos a Elías, sabe que te amamos, a Heidi, a Flor de Elías, todos los que están conectados con nosotros. Los amamos. Wendy Ciprián también prontamente estará con nosotros por aquí. Saludo a mis padres espirituales, Pastor Eberto Kellis y Carmen Moreno de Kellis, y a todos los líderes de la casa. Somos Casa de Restauración, los hijos de Sión. Samuel, ¿no podía cantar una adoración, por Amén. favor? Mira, iba a poner una de las adoraciones que tengo en la producción, pero siento de parte de Dios que hagamos lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, es adorar a Dios. Amén. Pero adorarle a Dios con la libertad de saber que no tenemos paradigmas ni un esquema para nosotros adorar a Dios. Yo no sé quién está viendo en este momento el programa, pero yo quiero invitarte a que tú te desconectes de lo que tú humanamente estabas haciendo en este momento y entiendas que no existe un lugar propicio o exclusivo en el cual tú tienes que adorar a Dios. Gracias, Señor. Tú perfectamente puedes ir en tu carro adorando a Dios, tú puedes estar lavando y adorando a Dios, puedes estar bañándote y adorando a Dios, puedes estar cocinando y adorando a Dios. Y cuando Gloria tú a Dios. comienzas a adorar a Dios, tú entonces comienzas a crear el ambiente para que Dios se manifieste Gracias, Espíritu Santo. a tu vida. Y cuando la presencia de Dios está, dice su presencia, que en la palabra, que en su presencia hay plenitud de gozo. Pero déjame decirte por qué hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo porque cuando está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, porque toda cadena, todo yugo es roto por la unción. Gloria a Dios. Entonces, cuando está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la unción quebranta el yugo, y entonces ahí tú sientes que eres libre en la presencia de Dios. Adoramos al Señor. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. El ángel de Jehová Aleluya. acampa a mi alrededor, acampa a mi alrededor y me protege. Levanta tus manos ahí, dile. Gloria a Y Jesús. el ángel de Jehová
Acampa a mi alrededor, acampa a mi alrededor y me defiende. En paz me acostaré. Aleluya. Y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces confiar. El ángel de Jehová acampa a mi alrededor, acampa a mi alrededor. Gracias. Y me defiende, díselo el ángel de Jehová acampa a mi alrededor, acampa a mi alrededor, díselo, y me protege. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Aleluya. Porque solamente tú me haces confiar. Te alabamos, Dios. Aleluya. Glorificamos tu presencia. Elevamos, Dios, Santo ante Dios. tu nombre. Adoración, tú eres Santo Dios. Aleluya. El Hijo de los hombres, el primero y el postre. Invocamos, Dios, la presencia de tu nombre. Te la amamos, Dios, y amamos tu presencia. Necesitamos, Dios, que visites nuestro corazón y quédate a morar. Aquí, Señor, tú estás. Queremos habitar en el santo lugar y quédate a morar. Aquí donde tú estás, de nuestro corazón, haz una habitación. Porque te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Recibimos sanidad del alma por tu presencia. Recibimos tu hermosa presencia, Dios. Yo no sé si tú estás ahí en línea, pero déjame decirte que hay una presencia de Dios muy, muy linda en este lugar. Y yo, a ti que estás escuchando, a ti que estás viendo, envío toda esa presencia en el nombre de Jesús y la envío sobre tu vida para que eso que yo estoy sintiendo y mi hermana aquí también lo sientas tú, y tú seas libre en el nombre de Jesús, y toda cadena en el nombre de Jesús sea rota en este momento, que toda opresión mental, que toda ligadura, toda atadura del alma sea rota en este momento y tú seas libre en el nombre, sobre todo nombre, por la unción del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios te visite en este momento, en el nombre de Jesús, y tú recibas lo que tú estabas esperando de parte de Dios. Es lo que te puedo desear en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Samuel, por esta hermosa adoración. Me pusiste a llorar en público. Sentir la presencia de mi Padre, lo más bello, y no se puede dejar pasar ni un minuto su presencia. Es necesario que, como están los tiempos, comencemos a adorar, como dice Samuel. Simplemente entremos en su habitación, en el arco de su presencia, y comencemos a adorar, adorar, adorar. Samuel, nos quedan como 16 minutos. ¿Qué tú le puedes decir a los radios oyentes de cómo están los tiempos, cómo se está viendo que se están cumpliendo las escrituras? Estamos viviendo los tiempos proféticos. Una de las cosas que estamos viendo más para este tiempo, y tenemos que destacar esto, son los terremotos. Amén. Jesús dijo que habrían terremotos, pero terremotos han habido en toda la historia, pero él destacó eso. ¿Por qué destacó los terremotos? Mira, hay una joven que Dios le mostró
que en el mundo cada vez que explota o entra en erupción un volcán es porque el infierno se está expandiendo. Santo Dios. Entonces, ¿por qué tú ves que los volcanes están comenzando a expandirse? ¿Por qué el infierno se está expandiendo? Porque las almas están entrando por la puerta grande, que es la puerta del infierno. Por eso la palabra de Dios dice que la puerta estrecha es el evangelio. Pero nosotros tenemos que luchar para que la puerta grande sea el reino de Dios y las personas entren por esa puerta, porque el trabajo no es de Dios, es de la iglesia. Ni siquiera a los ángeles les fue dada la autoridad de predicar la palabra de Dios. Si no a nosotros los hijos. Si no a nosotros los hijos. Entonces nosotros tenemos que luchar para que esas personas que se están perdiendo en el mundo reciban la luz del evangelio y sean libertadas de toda atadura que el enemigo ha querido poner sobre sus vidas. Porque no es verdad que va a venir la gloria postrera si nosotros predicamos el evangelio. No es verdad. Gloria a Dios. La gloria postrera va a venir y la presencia de Dios va a venir mientras nosotros estamos adorando y haciendo y cumpliendo con el llamado de Dios. Esas almas entonces van a ser ministradas, porque eso es la gloria postrera, es la manifestación sobrenatural del poder del Espíritu Santo de Dios con la iglesia, como se mostró en los discípulos cuando salían a predicar, que con una sola prédica levantaban mega iglesias. Gloria La a primera Dios. prédica de Pedro, Pedro levantó una congregación de 5,000. Ya lo sabe. O sea, de 3,000 personas y después de 5,000. Porque estaba Entonces, su presencia ahí. ¿qué sucede? En 2 días, Pedro levantó lo que sería el trabajo de 20 años de un ministerio. ¿Por qué? Porque estaba la unción sobrenatural. Y si acaso, Samuel, y si acaso. Porque 8,000 personas, mira. Estaba la unción sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Y donde quiera que llegaba, se impandía, se pasaba algo. ¿Qué yo quiero decirte? Y quiero decírtelo porque siempre es algo que Dios ha puesto en mi corazón. No existe ningún sueño, ninguna meta imposible para tú como hijo de Dios alcanzarla si tú lo buscas de parte de Dios y para la gloria de Y Dios. si es para Dios. Y si es para Dios. Muchas personas quieren conquistar éxito para ellos ser beneficiados, pero ese es el error más grande. Si tú te crees calificado para hacer algo, es el primer requisito por el cual Dios te descalifica. Ay, repite esa palabra. Si tú te crees calificado para hacer algo, es el primer requisito por el cual Dios te descalifica. Gloria Tú a Dios. tienes que saber que tú eres un siervo inútil y que lo que sea que tú logres, lo vas a lograr por la misericordia de Dios y para que el reino de Dios sea glorificado. Entonces, yo no te estoy diciendo con esto que no sueñes en Dios. Es todo lo contrario. Es que hagas como José. Es que sueñes en Dios, pero siempre procures que Él reciba la gloria de cada cosa que tú consigas. Y caminando en santidad y con los mandatos divinos de Dios. Cuando tú te muevas en darle a Dios la gloria, a Dios le va a placer entregarte el mundo en las manos, porque para Dios no es imposible darte el mundo. El mundo es de él. El mundo es suyo. Además, dice la palabra de Dios que lo que te hace perderte no es tener el mundo, es que tú no salves tu alma. Santo, santo. ¿De qué santo. le sirve al hombre si se gana el mundo y se pierde su alma? O sea, no te está diciendo no te ganes el mundo, no, es que no se pierda tu alma. Si tu sueño es ser adorador, ser predicador, ser pastor, que tus mensajes sean conocidos a nivel mundial, tú tener un impacto de sanidad sobre las vidas a nivel mundial, tenlo, porque es posible para Dios. No Gloria a veas tu Dios. sueño como difícil de alcanzar, como difícil de lograr. Dios es todo lo contrario. Él está buscando soñadores. Gente que sueñen, que quieran hacer. Solamente sueña el que espera. Y Amén. solamente espera el que cree. Amén. Y solamente cree el que tiene fe. Amén. ¿Sabes, Samuel, que el Señor me hablaba del espíritu de Leviatán? Así Que es. es el orgullo, la arrogancia y la prepotencia. Ese espíritu es aquel que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios. Ujú, Y ese ujú. es el espíritu que está rondeando ahora los hijos de Dios con la prepotencia y la arrogancia que quieren tener uno con otro. Ese espíritu es el espíritu que ha tumbado y ha destruido muchos ministerios. Hasta congregación. Tú no puedes alcanzar nada en Dios si no es de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchos grandes hombres y mujeres de Dios con llamado sobrenatural son llamados al propósito, llegan a una posición donde Dios permite que las naciones les conozcan. Entonces ahí comienza el trabajo del enemigo de, oye, tú predicas muy lindo, Dios te usa mucho, tu voz es sobrenatural,
la gente te sigue, wow, pero qué bonita Y se embaraza persona. de la arrogancia y de la prepotencia. Y comienza a hacer el mismo trabajo que lo desconectó a él de la presencia de Dios. Que lo quitó de la posición perfecta que tenía Que le Satanás. robó su posición en Dios. Aleluya. Tú tienes que saber que tu posición es y De siempre siervo, va a sí. ser de siervo y también de hijo. El hijo no es mayor que el padre, ni el siervo es mayor que su señor. Entonces, no Y importa, Jesús fue claro en decirnos eso. no importa lo que tú logres en Dios, siempre recuerda que es por Él y es para Él. Aleluya. Pues le damos gracias, Samuel, por haber estado con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Te damos gracias y le decimos a Dios que te cubre y que te guarde y que te Amén. guíe y que esas alabanzas sigan expandiéndose a todo el mundo para que nos ponga a ayudar como nos pusiste a ayudar a todos en la presencia Amén. del Señor. Amén. Pues somos Generaciones Radio Digital y estuvo con ustedes su hermana de siempre, Jenny Amador. Nos vemos la próxima semana porque seguimos enamorados de Jesucristo. Bye, bye. Generación